Tú que estás estudiando los principios bíblicos para educar a tus hijos, ¿qué promesa tiene Dios para ti en el versículo 17? Vaya usted ahí. Vaya usted a 2 de Timoteo 3:17. ¿Qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Wow. Esa es una promesa que Dios te da. Fíjate lo que te está diciendo el Señor. Que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para capacitar, para equipar al papá, a la mamá, al joven, a la señorita, al adolescente. Pero hablando en este momento y en este caso específicamente de la educación de nuestros hijos, para eso sirve la Biblia. Y Dios te da una promesa por cuanto tú tomas la Biblia como tu autoridad para tener sabiduría en casa. Y fíjate lo que dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Todos los que están aquí sentados. Dice ahí, de Dios sean perfectos. O sea que sí podemos ser perfectos, claro, claro que sí. Tú como papá y tú como mamá, si tú escudriñas la palabra y meditas en ella de día y de noche, y clavas cada palabra de la Biblia en tu corazón, en tu frente, es decir, en tu mente y en tu corazón, hay una promesa para ti. Vas a ser un exitoso y perfecto papá y mamá. No importa si tu hijo lo cree o no. No importa si tu hijo o tu hija lo entiende o no. Aquí conozco mujeres que han tenido que enseñar a los hijos la Biblia. Hay mujeres aquí que sus hijos se les han ido de su casa a los 14, 15 años y no han regresado. El típico hijo que se va con la abuela, con los tíos que no son cristianos. Y es todo un show, es todo un show. Los tíos, pues, ¿no que eres cristiano? ¿Qué cosas te enseñan en la iglesia? Lo vamos a ver más adelante, ese tipo de detalles que han estado pasando en esta sociedad de jóvenes y adolescentes. Pero ha habido mamás y papás que han tenido que poner la Biblia como regla de fe y conducta en su casa y han tenido que pagar precios muy caros. Pero hay otros que han decidido poner la Biblia como regla de fe y conducta en su casa y han comido frutos de bendición y de paz con sus hijos. Tú podrás ser un ignorante en la materia de padre, pero cuando vas a la palabra y le hablas a tus hijos con la palabra, con la Biblia, y le explicas la razón por la cual estás disciplinando, Dios te respalda. Nada más échate un clavado a leer Proverbios estos días y vas a ver cómo Dios está lleno Proverbios de la sabiduría que viene por consecuencia de obedecer a papá, a mamá y a Dios. Efesios 6. Sigue aquí conmigo. Y todavía no empezamos, esto es apenas la introducción. No se espante, nos vamos a ir a la hora que nos tenemos que ir, pero para que no falte los martes, no falte. Vaya invitando a otros, traigas a su hijo, a su hija. ¿Sí? Aunque sea patadas, dile, ya nos enseñarán si te debo de patear o no, pero tú vas a ir. Efesios 6, ¿ya está usted ahí? Dice el versículo 1. Hijos, ¿quién de aquí es hijo? A ver, levante la mano. Yo todavía soy hijo. Y todavía mi mamá me dice, mi bebé. La pena, en serio, ¿eh? A ver, levante la mano. ¿Tú no eres hija? ¿No tienes papás? ¿Eres de probeta? ¿Lulu, tienes papás? Ya no, ya falleció. Bueno, no hay problema. Ok, quiere decir que todos somos hijos aquí, en la mayoría. Uno que otro no, bueno, sabemos dónde están papá y mamá. Hijos, obedecer en el Señor. Ah, caray. Ya nos la... No, hombre, Dios es bien inteligente. Ay, ¿cómo voy a obedecer a mi papá? ¿Cómo crees que voy a obedecer a mi mamá? Vive con ellos un día y vas a ver. Pero Dios, con su gran sabiduría, te dice, obedécelos por obediencia al Señor.
Escúchame muy bien, hijo. A ver, levanta los ojitos, levanta la nariz. Tú vas a obedecer a tu papá y a tu mamá siempre y cuando no violen tu integridad como persona. ¿Qué es eso? Que tu papá te lo explique. Pero mientras tu papá y tu mamá no violen tu integridad como ser humano, obedeces. Obedeces. Punto. Pero es que, punto. Dice, obedecer al Señor, hijos, obedecer a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Quiero decirle algo. Esto es justo. Mucho antes de que Dios fuera amor, justo. Mucho antes de que Dios fuera, es decir, mucho antes de que Dios tuviera que amar a algo o a alguien, mucho antes de que Dios tuviera que ser salvador, es decir, mucho antes de que Dios tuviera que salvar a alguien, mucho antes de que Dios tuviera que ser, mucho antes de que Dios fuera justo, porque tenía tal vez que hacer justicia, mucho antes de que Dios justificar a alguien, fuera justo, antes de todo eso, Dios era juez. Antes de todo eso, juez. Dios era juez. ¿Y qué quiere decir ahí? Juez. Aquí te está diciendo, ¿sí?, que cada vez que tú obedeces a tus papás, viene sobre ti, te está diciendo la justicia de Dios. Vez que tú obedeces a es decir, papás, Él no permite que te pase nada. Escucha bien, de Dios, hijo. Es decir, de hecho la Biblia está llena de promesas para los hijos que obedecen a papá y a mamá. Y no importa que tengas 50 años, está llena de promesas para los hijos que obedecen. ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? Y no importa que tengas honra papá 50 años. ¿Quieres que Dios te siga guardando en vida y en bendición? Honra papá o que lo empiece a hacer. ¿Quieres que Dios te siga honra papá y guardando en vida y en bendición? O que lo empiece a hacer. Y dice ahí, seguimos leyendo, si usted es tan amable, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Seguimos leyendo cuál es la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe? Yo a veces me tengo que hacer preguntas muy fuertes y muy crudas y respondérmelas igual de fuertes y crudas. Porque hay ocasiones en que los bebés han muerto inclusive antes de nacer. Igual de fuertes y crudas. O a los días de nacido. ¿Por qué? Inclusive antes de nacer. A veces me han tenido que preguntar, pero pastor, ¿por qué se murió si en el embarazo iba bien? Y de repente a los 6 meses, 7 meses, aborto y tiene que morir, nace muerto el bebé. Y de repente a los 6 meses, nos duele, lloramos, nos lastimamos. Y tiene que morir, nace muerto el bebé. Y le preguntamos a Dios equivocadamente, nos lastimamos. Cuando las respuestas están aquí escritas. Y le preguntamos Dios, ¿cómo me garantizas tú que ese iba a ser un buen hijo? Cuando las respuestas están aquí escritas, ¿cómo me garantizas? Esa sería una de las posturas. Y vosotros padres, papá y te va, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en qué? En disciplina y en qué? ¿De quién? ¿En qué? Del Señor. En disciplina y en qué. ¿Qué quiere decir esto? Que el único manual que existe para poder educar correctamente a un hijo, lo tienes en la mano. En ese manual existe. Ahí dice cómo debemos educar, cómo debemos disciplinar, cómo debemos de motivar, cómo debemos hacer todo lo que ustedes me dijeron con la primera pregunta que hice al inicio. ¿Cómo debemos de motivar? ¿Cómo debemos hacer todo lo que ustedes me dijeron con la primera pregunta que hice al inicio? No es que agarres la Biblia para sonártelo. En la Biblia. Es que ocupes la palabra con sabiduría. Y no como muchos papás suelen, ¿verdad? Es que la Biblia dice que me debes de honrar. Y el hijo le contesta, sí, pero también dice en Efesios capítulo 6 que tú no me debes de honrar. Y el hijo le contesta, sí, pero también dice en Efesios capítulo 6 se trata de obedecer la palabra. Y que cada uno tome su posición. Y no tienes por qué condicionar tu obediencia, hijo. No tienes por qué condicionar tu obediencia al cumplimiento de las obligaciones de tu papá. No tienes